Hola, que Dios les bendiga. Qué bendición y qué privilegio poder estar nuevamente reunidos, viéndonos por estos medios y sabiendo que Dios está entre nosotros. En esta oportunidad quiero compartir uno de los pasajes probablemente más conocidos por cristianos y no cristianos. Es un pasaje que todos admiramos porque nos presenta y nos identificamos con una realidad que muchos de nosotros no solamente pasamos una vez, sino que muchas veces. Y esta es la historia de Daniel, aquel hombre que fue exilado a Babilonia. Recordamos cómo Jerusalén fue destruida y llevaron a todo el pueblo a Babilonia como refugiados, como exilados, por la fuerza. Y bueno, Daniel era uno de los príncipes de Israel y era joven. Y todos conocemos la historia. Pero desde el principio, Daniel manifestó una gran convicción de su fe en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un joven con convicción que llevó esa convicción durante toda su vida. De tal manera que ahora que vayamos al capítulo 6 de Daniel, lo vemos ya como un hombre anciano, pero con la misma convicción desde siempre, desde que era joven. Y por lo menos quiero leer el primer verso. Es un pasaje que va desde el verso 10 hasta el verso 28, en donde, desde el verso 1 hasta el verso 28, todo el capítulo de Daniel habla de la experiencia que Daniel tuvo cuando fue echado al foso de los leones. Y todos conocemos la historia. Cómo cuando Daniel cayó en ese foso, los leones no se lo comieron. Pero no se lo comieron porque fuera casualidad. No se lo comieron porque los leones no tuvieran hambre. No se lo comieron porque Daniel era muy fuerte y logró dominarlos. Ninguna de esas razones fue las que logró que Daniel saliera libre de esa prueba, sino que fue la relación que Daniel tenía con Dios. Eso marca la diferencia. Y eso marcó la diferencia para Daniel y ciertamente marcará la diferencia y marca la diferencia para ti. Seguramente, y lo más probable es que ninguno de nosotros, tú nunca te hayas visto que te tiran al foso de leones. Esos leones de verdad, esos leones que rugen, de esos leones que con sus quijadas pueden devorar cualquier animal, cualquier persona, que con sus garras pueden destrozar cualquier cosa. No de esos leones, pero tal vez algunos leones igual, sino más peligrosos que esos. Esos leones de la vida, de los enemigos, de las circunstancias difíciles, de las enfermedades, de las crisis. Situaciones en las cuales necesitamos tener la misma relación que Daniel tuvo con Dios. Necesitamos nosotros también tener esa misma relación para que esos leones de la vida no nos destrocen. Y eso es algo que nos pasa a todos. Todos estamos dentro de esa realidad de la vida, en donde algunas veces sí sentimos que estamos y se nos lleva a situaciones que amenazan nuestra existencia total. Y yo quiero que veamos, y por supuesto todo el pasaje es maravilloso leerlo, yo te invito a que lo leas, pero el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, durante un mes, no pedir a nadie más que al rey de Babilonia, a ningún otro Dios. Y todos recordamos que los enemigos de Daniel lo hicieron con el ánimo de destruir a Daniel, porque sabían que Daniel dependía plenamente de su Dios, el Dios de Israel, Jehová. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y mira lo que hace,
y abiertas las ventanas para que todo el mundo viera, de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios, y daba gracias delante de su Dios, dice, como solía hacerlo antes, como siempre. Daniel era un hombre de oración porque era un hombre que tenía y mantenía una relación viva con Dios. Esa relación hacía que Daniel encontrara deleite en encontrarse con su Dios. Y ese encuentro con Dios a través de la oración no solamente lo hacía de manera ritualista, no lo hacía nada más por costumbre, no lo hacía nada más porque había que hacerlo, sino que desde lo más profundo del corazón de Daniel había esa convicción de que cuando él oraba se establecía una relación especial entre él y Dios. Y eso definitivamente tiene que decirnos a nosotros algo. Te tiene que decir a ti algo. Y lo primero que te dice en medio de la prueba que estuvieses pasando es no necesariamente si estás orando ahora por que estás en este problema, sino que la pregunta real es si, como Daniel lo hacía siempre porque tenía una relación viva con Dios, la pregunta para cada uno de nosotros y la pregunta para ti hoy es: ¿eres tú una persona de oración? ¿Eres una persona que tiene una relación real y viva con Dios? Que encuentra placer en la oración, en esa comunión con Él. Esa comunión que te fortalece, esa comunión que te da convicción. Esa es la pregunta. Porque yo creo que, mira, hay un dicho que dice que cuando un avión se va a caer, es cuando el ateo, es decir, aquel que no reconoce a Dios, se acuerda que hay un Dios. En donde aquel que nunca ora. Y yo sé que Dios en su misericordia hasta en esos momentos nos escucha. Pero ese no era el caso de Daniel. Si un avión se está cayendo, no hay opción, estamos dentro del avión. Pero Daniel tenía opciones. La opción de Daniel era no orar durante 30 días y ya. Pero en el corazón de Daniel había una convicción tal que dijo: no, cueste lo que cueste, yo no voy a negociar mi relación con Dios. Yo no voy a negociar mi testimonio de que yo soy un creyente de Dios. Y ese es el problema muchas veces de nosotros, ¿no? Que tenemos opciones y en las opciones no escogemos a Dios. Daniel siempre escogió a Dios. Y por esa razón Dios, cuando entra Daniel a ese foso de leones, entra con la convicción plena de que aunque los leones están ahí, también ahí está Dios. Y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Él no sabía qué, pero algo iba a hacer Dios. Y Dios siempre va a hacer algo con aquellos que creen y confían en Él. Yo te pregunto, ¿eres tú como Daniel? Y tal vez no lo seas, pero te pregunto, ¿estás dispuesto a ser como Daniel? Yo te invito a que lo seas. Yo te invito a que no te des por vencido. Yo te invito a que en este momento seas tú capaz de entregarte plenamente al Señor. Que seas capaz de plenamente entregarte a Él y adorarle a Él y buscarlo a Él en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que o estás en un foso con leones o vas a estar en un foso con leones. Que allí tú tengas la plena confianza de que en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones difíciles de la vida, allí también está tu Dios, el Dios que te salvó, el Dios que te redimió en Cristo, el Dios que te hizo una nueva criatura y que camina contigo siempre, el Dios a quien tú todos los días
mantienes y alimentas una relación personal de tal manera que en los momentos difíciles como el que probablemente ahora estés pasando, ahí vas a encontrarte con Dios y Dios va a hacer algo grande contigo. Él es capaz de cerrarle la boca a esos leones en tu vida y que puedas salir libre. Y como más adelante en ese pasaje dice, salió sin ningún rasguño, ileso, no había nada que esos leones pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo protegió. Yo te invito a que hoy pienses y sientas y hagas lo mismo. Confía en Dios. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.